Bienvenido a otro episodio de La Verdad Inmutable, un podcast que explora las verdades eternas que se encuentran en la Biblia. Soy su anfitrión Ramón Polanco. Estamos en el episodio número 2 de la serie titulada Enseñanzas prácticas del caminar cristiano, basadas en las bienaventuranzas enseñadas por Jesús en el Sermón del Monte, encontradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Jesús compartió enseñanzas contraculturales y no tradicionales que fueron relevantes hace 2000 años y continúan siendo relevantes el día de hoy. Y hoy estaremos hablando de bienaventurados los que lloran, basado en Mateo capítulo 5 versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando a una multitud que sin duda conocía bien el dolor y el sufrimiento. En una sociedad marcada por la opresión, la enfermedad y la pobreza, las lágrimas eran una realidad cotidiana para muchos. Pero Jesús no está hablando de cualquier tipo de llanto. El contexto sugiere que se refiere específicamente a llorar por el pecado, tanto el nuestro como el del mundo que nos rodea. Es el dolor que sentimos cuando nos damos cuenta de cuán lejos hemos caído de los estándares de Dios y cuánto sufrimiento ha resultado del pecado humano. En la cultura judía de la época de Jesús, este tipo de lamento por el pecado tenía una larga tradición. El profeta Joel llamó al pueblo de Dios a rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel 2:13. Y en todo el libro de los Salmos vemos ejemplos de individuos llorando por sus propios pecados y por los pecados de su nación. Por ejemplo, Salmo 6, Salmo 38 y 51. Sin embargo, este tipo de lamento puede ser extraño en nuestra cultura moderna. En un mundo que a menudo celebra la autoindulgencia y el relativismo moral, llorar por el pecado puede parecer pasado de moda o incluso dañino. Es probable que tratemos de justificar o minimizar nuestros errores en lugar de llorar por ellos. Pero Jesús deja claro que aquellos que lloran por el pecado son verdaderamente bendecidos. ¿Por qué? Porque su dolor los lleva al arrepentimiento y, en última instancia, al consuelo de Dios. Como escribió el apóstol Pablo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Según en Corintios capítulo 7 versículo 10. Esta conexión entre llorar por el pecado y recibir el consuelo de Dios se hace eco en todo el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 61, el Mesías prometido es descrito como ungido para consolar a todos los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto. Isaías 61, versículos 2 al 3. Y en el libro de Lamentaciones, después de capítulos de lamento por el pecado y el sufrimiento, el escritor declara: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3, 25. Hoy en día puede ser tentador quedarse atrapado en la culpa y la desesperanza cuando nos enfrentamos a nuestros propios pecados. Podemos sentir que hemos fallado demasiado para ser perdonados o que nuestro dolor es demasiado grande para ser consolados. Pero la promesa de Jesús sigue siendo verdadera. Aquellos que lloran recibirán consuelo. Este consuelo no siempre llega de inmediato y no siempre elimina las consecuencias de nuestro pecado en esta vida. Pero es la seguridad de que Dios no nos rechaza en nuestro dolor, sino que nos atrae con compasión. Es la esperanza de que, como promete Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Así que
Si estás llorando por tu propio pecado hoy, o por el pecado y el sufrimiento que ves en el mundo que te rodea, toma aliento. Trae tu dolor a Dios en arrepentimiento y fe. Como escribió David, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Salmo 51:17. Que podamos ser un pueblo que llore por el pecado y que encuentre en ese lamento la consoladora gracia de Dios. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre lo que Jesús quiso decir cuando dijo: bienaventurados los mansos. Hasta entonces, que experimentes la bendición del consuelo de Dios esta semana. Y antes de despedirnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Sobre cuáles temas necesitan escuchar? Hasta la próxima. Y no olvides, si tienes alguna pregunta, la mejor manera de enviarla es grabando tu voz junto con tu nombre, mencionando de dónde nos estás contactando usando tu teléfono celular y enviar la grabación al correo podcast@verdadedios.com.